la Comisión de Salud, siendo las 11:23 del día martes 15 de febrero del 2022. Agradezco la presencia de todos los aquí presentes. Secretario de Salud, muchísimas gracias por acudir. Comisionado, muchas gracias. Compañeros diputados de la comisión, gracias por estar aquí. Fundación Doctor Rojo, muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias. Solo para dejar constancia de la presencia de los dos diputados acompañantes míos de la Comisión de Salud que estamos aquí. Somos los representantes de la comisión y esta es nuestra primera mesa de trabajo que vamos a hacer sobre este tema. El diputado secretario, ¿puede dar continuidad al programa, por favor? Claro que sí, diputada presidenta. Bueno, procedo a pasar lista de asistencia. Muy buenos días a todos, a todas. Y en primer término tenemos a la presidenta de la Comisión de Salud, la diputada María Montserrat Rodríguez Lorenzo. Montserrat Rodríguez, presente. Diputado Sergio Moctezuma Martínez López, presente. La diputada Corral Quintero Santa Alejandrina. La diputada Morillo López Dunia Montserrat, que por cierto tengo conocimiento que es su cumpleaños, enhorabuena. El de hoy es su cumpleaños. Sí, le felicitamos. La diputada González Quiroz Julia Andrea y la diputada Sánchez Evelyn. Bueno, diputada presidenta, le informo que por el momento tenemos a 3 diputadas y diputados presentes, integrantes de la honorable Comisión de Salud. Asimismo también, si me permite, porque es parte de del protocolo del guión que me compartieron, le informo también que contamos con la distinguida presencia, por supuesto, del doctor José Adrián Medina Amarilla, secretario de Salud del Gobierno de Baja California. Doctor, bienvenido a esta sesión de trabajo de la Comisión de Salud. Así también tenemos presente al licenciado Erwin Aleizaga Uribe, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Bienvenido. Y también el diputado Covela. Asimismo también destaco la grata presencia por parte de la Asociación Civil Fundación Loto Rojo. Me informan que está aquí el licenciado, no me establecieron su grado académico, no sé si es licenciado o doctor o maestro, Víctor Humberto Rocha Castanos, director de investigación. Bienvenido. Mucho gusto presente, muy amable. Sí, bienvenido. Doctor, maestro. Ingeniero. Ingeniero, perfecto. Bueno. Por otro lado, también destaco la presencia del licenciado Emanuel Farías Camarero, consejero legal de la misma Asociación Civil Fundación Loto Rojo. Y por último, cito también la distinguida presencia de la señora Alejandra Arreola. Bienvenida, señora, a esta honorable sesión de trabajo de la Comisión de Salud. Y bueno, La nena. La hija de ella también, diputado. perfecto. Sí. Su hija es parte importante de esta reunión. Sí, tengo conocimiento que, vaya, podría ser una aspirante a paciente que requiere también el uso para efectos medicinales, ¿verdad? Así es. Sí, salvo que me indiquen lo contrario. Sí, ¿verdad? Es correcto. Porque ese es el marco propiamente de la reunión el análisis y la revisión de que se permita y transitemos en una vía que nos permita regular el marco normativo y se convierta tarde o temprano en derecho vigente, así como sucede en el destino estado aquí en Norteamérica, en California. Me informan también que está presente aquí la licenciada Mayola Gaona, quien es la representante de la diputada Elena Corral Quintero. Bienvenida. Claro que sí. Y sin mayor preámbulo, yo le voy a ceder el uso de la voz aquí a la diputada Montserrat para efecto de que dé apertura a los trabajos de esta sesión. Adelante, diputada Montserrat. Muchas gracias, diputado secretario. Comentarles que el propósito de esta mesa, el cual la convoqué, tal y como dice el oficio respectivo, es con la intención de atender a la Fundación Loto Rojo, que reiteradamente solicitó este espacio para exponer la situación médica de 28 pacientes asociados a esta fundación, siendo importante analizar las acciones que el Estado debe adoptar o definir. Es el caso y evidentemente en el ámbito de su competencia sobre el uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos, con motivo de la atención médica que requieren los 28 pacientes afiliados a esta fundación. En consecuencia, le cedemos el uso de la voz al representante de la fundación para que exponga lo pertinente. Por favor. Señores, damas, caballeros, miembros de la comisión,
Antes que todo, les damos las gracias por tomarse el tiempo de escuchar lo que es este grupo representativo de la sociedad. Consideramos que es este grupo más vulnerable, que somos de enfermos terminales o con condiciones neurodegenerativas. Tal y como usted mencionaba, diputada, las razones que nos llevan a esta reunión son la culminación de más de 15 años de investigación científica y de estar en un trabajo y en una batalla legal y legislativa a fin de poder defender nuestro derecho a poder decidir por la vía medicinal que más provea de un beneficio a nuestra salud. Y lo mencionamos ¿por qué? Porque todos nosotros venimos de callejones sin salida de la industria médica. Venimos con diagnósticos terminales, venimos con diagnósticos que en el caso de la pequeña era de un estado vegetativo y que el resultado de 5 años de uso de estas formulaciones en la menor es el resultado que tenemos. Consideramos que hemos realizado todas las acciones científicas, académicas y legales conducentes, y nuestro objetivo aquí el día de hoy es el que podamos darle cumplimiento a una orden judicial que presentamos el cúmulo de información científica y clínica ante los jueces, y ante tal evidencia avasalladora no dieron otra solución más que externarnos esta orden judicial. Para nosotros sigue siendo una actividad que debemos de seguir manteniendo a la sombra, que debemos de seguir manteniendo en la clandestinidad. ¿Por qué? No tenemos todavía nosotros una garantía de parte de la sociedad del poder tener acceso a nuestra medicina, que eso es lo que nos lleva el día de hoy. Si bien la comisión aquí es una sesión nueva del Congreso, esta situación se presentó ante la comisión anterior y se llevó a ciertos ofrecimientos de cooperación que fueron nunca escuchados. Consideramos la actitud de ustedes como personas y como gobierno como diametralmente opuesta a lo que hemos venido siendo nosotros víctimas de. La actitud de ustedes se las agradecemos. El hecho de que ustedes se sienten aquí a hablar con nosotros es ya motivo para nosotros de plácito, y creemos que podemos, en conjunto, podemos obtener desarrollo científico y un bienestar a la población, que es lo único que deseamos en el tiempo que nos queda de vida. Le voy a pasar la palabra al licenciado Emanuel Farías Camarero para que les pueda dar a ustedes una leve repaso de las acciones judiciales que se llevaron a cabo hasta el día de hoy, para que podamos tener entonces una base bajo la cual podamos partir, en este caso, en los acuerdos que podamos llevar a cabo. Le paso la palabra al licenciado. Muchas gracias, muy buenos días a todos, a los aquí presentes, las autoridades. Yo intentaré ser breve. Les explico rápidamente cuál fue el origen de este litigio. Nosotros de la Asociación Civil Fundación Loto Rojo, con pacientes afiliados a la misma, demandan la omisión en aquel entonces de que no había un reglamento sobre cannabis medicinal, y de modo que un juzgado toma la decisión de concedernos una suspensión definitiva o medida cautelar o una orden de protección, para no ser tan técnico, donde ordena que la Secretaría de Salud pues brinde la atención médica necesaria integral a estos 28 pacientes que forman parte de la asociación civil. De modo que a partir de ahí pues se han dado una serie de acciones, actos relativos hacia tratar de ejecutar esta medida cautelar. Sin embargo, pues nos encontramos que durante la administración
pasada no tuvimos una gran respuesta, sobre todo de una actitud de un cumplimiento voluntario, sino pues hay algunas acciones dilatorias que de alguna manera les vamos a exponer también con la proyección. Entonces yo le doy la palabra al ingeniero Víctor para que empiece formalmente pues su presentación y ya yo estaré retomando el micrófono posteriormente. En esta filmina lo que tenemos solamente es el preámbulo de lo que fueron las acciones que siguieron de manera histórica y lo que fueron los objetivos de la medida cautelar que el Juzgado Federal nos obsequió en este caso. Y la primera fue que la Secretaría de Salud Federal realizara todo lo necesario a fin de adquirir el medicamento en los laboratorios que son nuestros laboratorios, porque nadie nos ayudó. Tuvimos que hacer todo por nuestro propio peculio y no obtener ayuda de nadie, y como pacientes buscamos nuestra salud. De tal manera que logramos y tenemos en el estado de California las licencias federales respectivas de la FDA, DEA, etcétera, para poder realizar esto. Entonces, la Secretaría, la medida cautelar nos dice que la Secretaría debe de adquirir las formulaciones que desde hace más de 5 años la menor ya se encuentra consumiendo, que demuestran que hubo una cesación total de su condición. 5 años de consumo creo que son suficientes como para poder marcar un parámetro de que no hay una toxicidad, no hay letalidad, no hay este tipo de condiciones que puedan prevalecer de que tienen esto como peligro a la salud pública. El registro, autorización e importación, como bien lo marca el secretario del señor Delgado, es un proceso regulatorio federal, ¿sí? Que la misma Corte ordenó, en este caso, para que se generara eso. Y así bien, también la medida cautelar dicta que la Secretaría adquiera, registre, importe y distribuya el medicamento a estos 28 pacientes. Esas fueron las causas principales de esta medida cautelar que no se llevaba a cabo todavía. En diciembre del 2020, el señor secretario de Salud fue vinculado, y la vinculación del sector federal al sector estatal fue debido a que nosotros como pacientes terminales no podíamos andar yendo y viniendo a la Ciudad de México, y que la representación aquí estatal, por lo que es la vinculación de funciones, iba a actuar como ese agente para recopilar y hacer todo este cúmulo de información que el nivel federal requería. Esto, el señor secretario en aquel tiempo manifestó que carecer de competencia, lo cual lo consideramos erróneo. Mediante ese oficio en marzo del 2021, la Secretaría Federal contradice lo declarado al señor secretario del Estado, ¿sí? Y así precisa que cuenta con competencia y que se le dio una partida de 2.625 millones de pesos, entre los cuales hay la suficiencia presupuestal para iniciar lo que era este cumplimiento judicial. Resulta evidente que la administración anterior no actuó de la manera como la Corte así lo indicaba. En marzo del 21, la Secretaría inicia por medio de los juzgados lo que son los requerimientos a lo que es el proceso evaluatorio de estos pacientes, ¿sí? De hecho, en octubre se abra una carpeta de investigación en contra del secretario es porque recibimos de parte de la autoridad federal del secretario los documentos, los correos y los oficios en los cuales nos mencionan que ellos actuaron conforme al dictamen judicial y que el secretario y el ejecutivo en ese momento son los que hicieron caso omiso a estas acciones que se estaban dictando. Las razones las desconocemos todavía. La nueva administración, como les habíamos mencionado, toma un cambio radical en lo que es la actitud, en lo que son las acciones, en lo que son las respuestas.
Desde el momento en que esta administración entró en funciones, hemos visto una respuesta casi inmediata a lo que ha sido nuestra solicitud. Ha sido, ahora sí, entre todo este cúmulo de procesos y de cambios, hemos visto cosas que no habíamos tenido capacidad de poder ver. ¿Qué consideramos que puedan ser los objetivos siguientes para que podamos establecer un proceso? Tenemos conocimiento de la situación financiera del Estado, tenemos conocimiento de los procesos que se encuentran, tenemos conocimiento que es un camino largo en el proceso de generar las mecánicas para el registro, pero lo principal que necesitamos es que establezcamos un acuerdo de cooperación entre la Fundación y el gobierno del Estado, entre la Fundación y el sector salud. ¿Por qué? Porque tenemos 15 años de investigación científica, tenemos 15 años de estar tratando a miles de personas. Que lo hayamos hecho sin tomar en cuenta ningún lineamiento de la autoridad fue porque no teníamos otra opción, no había otra manera, ¿sí? Este que mencionamos como este fondo de emergencia, consideramos que en base a lo que es esa medida cautelar, debe de, ahora sí el Congreso, establecer los lineamientos, las solicitudes presupuestales que puedan garantizar que esta medida cautelar se lleve a cabo de manera pronta, expedita y continua, debido a que la condición de pacientes terminales nos obliga a que el cuidado sea hasta el fin de la existencia de ellos. Este cumplimiento, como mencionamos, debe ser sostenido. El establecimiento de un programa continuo de medicina canábica en el Estado, creo yo que es algo que históricamente se va a dar. El que haya ahorita una serie de retrasos, una serie de inequidades dentro de lo que es el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, para la emisión de las leyes secundarias que permitan entonces que haya esta entrada al mercado, eso no limita esta acción judicial. Esto es una acción judicial que lleva 2 años retrasada. Tenía que haberse cumplido el 13 de julio del 2019 y desde esa fecha hasta el día de hoy no había habido ningún acercamiento por parte de la autoridad hasta este momento. Entonces, creemos que como grupo, como miembros de la sociedad, tenemos todas las herramientas necesarias como para poder establecer un acuerdo de cooperación científica con el gobierno, con la sociedad, con los representantes, para que podamos entonces tener la libertad, ¿sí?, de poder actuar sin temor, de poder actuar sin estar pensando que seguimos en la clandestinidad, que seguimos en el narcotráfico. ¿Por qué? Porque así pasamos 3 veces por semana con medicina para enfermos terminales. Y así nos arriesgamos cada vez que pasamos a que la falta de educación de algún oficial del ejército o de la guardia nos conlleva que tengamos que estar 5 o 6 meses porque estamos queriendo curarnos. No consideramos que sea esto algo que proteja nuestros derechos humanos. Entonces, no tenemos otra opción nosotros. Nos digan sí o nos digan no. No tenemos opción. Yo no tengo cura, quimio ni radio. No tengo otra. Entonces, no voy a parar en lo que me ha mantenido conmigo. Hemos optado por una vía holística, una vía natural, ¿sí? Y todas las personas de la fundación son personas que llegan ya al final del camino de la medicina tradicional y que buscan alternativas para una mejor calidad de vida. Y esas se las hemos ofrecido en base a un proceso del uso de plantas, de procesos naturales, que ha conllevado a los resultados. Muchos miembros de la sociedad piensan que
estamos tratando nomás nosotros de poner un frasquito de gotas o estamos tratando de poner algún tipo de cigarrillo en las personas cuando es totalmente erróneo y equivocado, ¿sí? Hemos tenido que desarrollar plataformas médicas, hemos tenido que modificar sistemas clínicos, hemos tenido que hacer software, hardware, patentar dispositivos, generar procedimientos nuevos que cuestan innumerables cantidades de dinero, y esto lo hemos hecho por la necesidad nuestra de la vida. Y esto es algo que queremos que esté a disposición del resto de la sociedad. Esa es la idea principal de establecer un acuerdo de cooperación. El que podamos tener un programa de medicina canábica alternativa que pueda ser algo que la sociedad pueda elegir. Que si esa persona elige esa vía, que tenga la posibilidad de realizarlo, que tenga el acceso a él. Esto es solamente parte de estos productos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Muchas personas piensan que solamente estamos tratando una forma de cáncer, una forma de epilepsia, cuando en realidad hemos presentado ante las autoridades federales lo que son casos de esclerosis múltiple, cáncer, epilepsias, Parkinson's, un grupo importante de niños autistas con los cuales han sido monitoreados por las autoridades americanas, y tenemos documentado una recuperación cognitiva de más del 60% de estos menores, con el uso solamente de productos naturales. Hemos logrado quitar todo producto alopático de sus sistemas. Hace 2 años, y estos son números que son los números promedio de las asociaciones internacionales médicas con respecto a los costos anuales integrados de pacientes con estas condiciones. Hicimos un cálculo simple y sencillamente por esos 28 pacientes en su cálculo integral de estos pasados siglos. Debo de ser claro en el sentido de que estos 28 pacientes son solamente una muestra representativa de 3,000 miembros de la fundación. No podíamos nosotros llegar a la corte, al juzgado federal, con 3,000 pacientes porque se iban a declarar incompetentes e iban a repartir todos estos casos en todo el país, lo cual iba a conllevar que no tuviésemos una respuesta. Esos 28 son esos 28 que presentamos en vivo con su expediente clínico, sus expedientes del Seguro Social, sus diagnósticos de terminalidad de condiciones, y fueron presentados de vuelta ante esos jueces con casos de remisión total o de cura de ellos. Entonces, no son 28, señores, son 3,000. Este monto fue el que se le había externado a la Comisión de Salud en la sesión pasada. Fue el mismo monto que le externamos en ese caso porque estaba presente ahí tanto el representante de la Secretaría de Salud, el representante del gobernador y el representante de la Comisión Federal de Asuntos Regulatorios. Dentro de nuestro proceso que hemos definido en nuestro protocolo, es un proceso interdisciplinario. No solamente somos un grupo de personas, somos agrónomos, especialistas en genética de plantas, hay psiquiatras, neurólogos, oncólogos, licenciados, diputados, senadores, y hasta el difunto gobernador Chicotenca Leiva fue uno de nuestros usuarios en sus últimas etapas. Entonces, la evaluación que realizamos es una evaluación integral tomando en cuenta todos los conceptos de esa persona para poder generar una solución que vaya a ser una solución que le dé un beneficio.
en esto. Y para eso utilizamos la ciencia. No estamos siendo chamanes, no estamos siendo personas que hacemos brebajes en la cocina de su casa. ¿Sí? Hemos logrado un proceso en el cual tenemos una certificación de la FDA, que creo yo que conlleva un gran valor. Parte de eso fue este sistema que desarrollamos, que es algo que es propietario de nuestra fundación y de nuestro proceso. ¿Y eso por qué? Porque el trabajo que hemos realizado ha llegado a oídos de otros científicos, los cuales, como estas personas, todos candidatos a premio Nobel, todos ellos con un familiar o ellos mismos con una condición. Entonces son pacientes nuestros también. Con una gran salvedad, son los máximos representantes de la ciencia genética, genómica que hay en el mundo. Estos señores tenían la disposición de atender el día de hoy a esta reunión para poder externar su apoyo. Sin embargo, nuestros protocolos de COVID definieron que no pudiesen presentarse. De parte de ellos, de parte del señor Ian Jenkins, del señor Mateur, del señor Piomelli, doctor Piomelli, tengo un mensaje hacia la comisión, tengo un mensaje hacia el ejecutivo. Y este es que hay un total apoyo científico y económico a esta cruzada, a esta forma nueva, que ellos también están siendo beneficiados. Hay la formal invitación para que el señor secretario, la señora gobernadora, visiten nuestro campus en la Universidad de California, Irvine, y puedan ustedes ver la ciencia y quiénes están trabajando con nosotros. El trabajo que hemos desarrollado. Creo yo que si 3 candidatos Nobel reconocen este trabajo, creo que vamos en buen camino. Ahí la llevamos. El que tengamos más de 80% de remisiones en cánceres, el que tengamos sensaciones como el de la niña Angsta, ¿sí? Que lleva más de un año sin ninguna incidencia, ningún efecto epiléptico después de tener 100 ataques al día. Esos son hechos. Y esos 28 que presentamos son hechos, no son cuentos. Estamos ante ustedes con la más abierta de nuestras disposiciones a poder establecer un acuerdo de cooperación. Queremos seguir nuestro trabajo a la luz del público, a beneficio del público. ¿Por qué? No es justo que una sociedad, no es justo que un gobierno persiga a un enfermo que busca una manera como curarse. Es el libre albedrío de la persona. Y eso es lo que aquí estamos. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Yo voy a precisar algunos puntos y posteriormente el diputado secretario si les puede dar uso de la voz a los presentes que gusten hacer algún comentario. El tema que nos plantean en este día, sin lugar a dudas, requiere la atención de las autoridades. A nivel nacional hay todo un debate sobre el uso del cannabis medicinal. Médicamente se ha demostrado que alivia el dolor, controla el vómito, las náuseas, y algunos estudios muestran que el cannabis podría aliviar síntomas en personas que presentan esclerosis múltiple, enfermedad de Crohn, epilepsia y la enfermedad inflamatoria intestinal. La Ley General de Salud, en su artículo 235 bis, señala que la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que requieren el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normal la investigación y producción nacional de los mismos. Y el artículo 240 del mismo ordenamiento
refiere a los profesionales que podrán prescribir los estupefacientes que deberán cumplir con las condiciones que señala esta ley y sus reglamentos y con los requisitos que determine la Secretaría de Salud. Por tanto, se debe revisar detalladamente el tema. Diputados, secretario, si alguien desea hacer uso de la voz, tanto los diputados compañeros integrantes de la comisión como el secretario del comisionado o el licenciado que faltó de hacer uso de la voz. Claro, a partir de este momento empiezo a tomar nota de aquellas personas que deseen hacer uso de la voz y manifestar alguna expresión. Estaré atento para verles y anotarles. Doctor, perfecto, el secretario de Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Es un honor estar con ustedes. Gracias, diputada, diputados, Comisión de Salud en general, ingeniero, licenciado, medios de comunicación y doña Alejandra y su hija. Como representante de la gobernadora, estoy en este momento, aparte de mi función como secretario de Salud y director de los servicios de salud de Baja California, atendiendo esta mesa de trabajo con el fin de conocer, de ampliar, de aplicar lo que sea necesario en este tema. Desde hace muchos años, no solo en México, sino en el mundo, ha habido obviamente una situación que orienta a que el uso de los productos del cannabis van a ser de mucha ayuda en el área médica. Más allá del uso lúdico o recreativo de esta sustancia, o sea, se le atribuyen muchas propiedades curativas o cuando menos, si no curativas, cuando menos paliativas para diversas situaciones que sufre nuestra población y la población en el mundo. Y no hay duda que esa es la razón por la que muchos países se nos han anticipado y han podido regular, no nada más reglamentar, sino regular el uso de los productos del cannabis desde el punto de vista médico. En nuestro país, como señalaba la diputada Rodríguez, ha sido un camino más largo de lo esperado. Y el camino, aún no hemos visto el final del túnel, no hemos visto la luz al final del túnel en este camino. Esto no va a cejar que nosotros, como responsables de este aspecto, trabajemos de la mano con gente como ustedes, o sea, para que podamos ver cristalizado esta situación que a todas luces, o sea, el futuro está muy cercano. O sea, ha habido muchos avances, pero aún en México, desafortunadamente, seguimos teniendo la limitación de que nosotros como entidades federativas, o sea, hay una regulación federal de la que dependemos y a la que nos tenemos que sujetar, y ha habido ciertas limitaciones en este aspecto, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que ha impedido que se regule al 100% el uso del cannabis desde el punto de vista médico. Yo creo que va a ser mucho más rápido o más corto este camino si lo comparamos con la finalidad lúdica que intentan otros grupos de personas. Nosotros, como Secretaría de Salud en el estado de Baja California, o sea, estamos en la mejor disposición de seguir sentados en esta mesa. Y un punto muy importante que nos va a ayudar, ingeniero, o a toda la Fundación Loto Rojo, es el que veo que ustedes tienen muy adelantado este trabajo, incluso tienen pues diversos estudios que nos gustaría conocer a profundidad. Nosotros estamos retomando esta situación que desafortunadamente no les atendieron en años pasados. Nosotros estamos en la mejor disposición y por eso estamos aquí, y gracias a la invitación de la Comisión de Salud, porque tenemos esa intención. Nosotros en la Secretaría tenemos un departamento, aparte de COEPRIS, que ahorita seguramente tomará la palabra el comisionado. En mi dependencia, en la Secretaría de Salud, tenemos un departamento de investigación, o sea, y de academia y de investigación, donde me gustaría conocer a detalle la situación del avance que tienen ustedes en el estudio de esta sustancia. Yo he sido un académico consumado y he procurado apegarme al estricto rigor que hacía en efecto terapéutico ideal el producto. Obviamente un estudio científico exige un estudio más detallado para asegurarnos de que esto no vaya a tener ninguna consecuencia. No nada más se busca la eficacia, sino también la seguridad en todos los medicamentos. Y como bien dice, ingeniero, es cierto, tienen 5 años utilizando el producto, no ha habido ningún efecto, pero esto tenemos que hacerlo a una mayor cantidad, a una mayor proporción, para que pueda tener una validez estadística que nos permita nosotros tener los elementos
para que como entidad federativa tengamos estos elementos, que lo llevemos a una instancia superior, o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, para que el proceso se agilice y que nos permitan a nosotros como Estado el poder tener atribuciones que nos faciliten el inicio de estos estudios. Seríamos la primera entidad que estaríamos siendo pioneros en este aspecto, y porque sabemos que se va a dar. Entonces, si la tenemos que hacer, sería lo mejor que fuera el punto de inicio, como en muchos otros proyectos, que el Estado de Baja California fuera el pionero en esto, y va a tener todo nuestro apoyo. Obviamente, revisé con detalle el amparo, que desde el 2019 ustedes, la Corte les dio a ustedes la razón, y que hasta la fecha no se ha podido complementar. Lo que exige el amparo es que a los pacientes de su asociación, o sea, se les pueda dispensar el medicamento, que el Estado les facilite ese medicamento. Desafortunadamente, como en México no está regulada, no está en nuestro cuadro básico de la Secretaría de Salud, y nosotros no tenemos de manera directa de proporcionarles el medicamento. Han visto la disposición que tenemos, los pacientes están siendo estudiados ahorita por los neurólogos y por el departamento que implica en la Secretaría de Salud. Seguiremos con ello y no vamos a cejar para ver la manera de que ustedes puedan tener uso de estas sustancias sin que tengan un efecto punitivo, como nos explicaba en una charla previa la señora Alejandra, por el tener consigo este tipo de productos. Nosotros veremos la manera en que ustedes en el estado de Baja California, que es nuestra competencia, o sea, si ustedes tienen estos productos, los puedan portar y utilizar desde el punto de vista médico en nuestra entidad. Nosotros no podemos responder si están en otra entidad federativa o están en el extranjero, pero veremos la manera de que nosotros podamos extender una receta donde se diga que ustedes pueden usar esos productos aquí en el estado de Baja California. La importación, el traer el medicamento a México, no es competencia de nuestra Secretaría de Salud. Aquí influye, aparte de COFEPRIS, incluye también la Secretaría de Agricultura, incluye la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía. Es todo un proceso que se tiene que seguir para que se pueda importar y sobre todo que lo pueda regular la COFEPRIS. En la medida que estas situaciones se adelanten, insisto, procuraremos ser los pioneros en el uso, en el empleo de estas sustancias, en esta gran cantidad de pacientes que ustedes demuestran. Así que nada más le pediría, ingeniero, si me hace llegar toda la información, te lo voy a agradecer, para que tengamos estos elementos para ir más allá y poder lograr el paso que todos esperamos. Okay, muchas gracias. Gracias, secretario. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz para invitarle? El comisionado Erwin. Adelante, licenciado Erwin. Buen día. Buen día. Buen día, compañeros diputados, presidenta. Gracias por la invitación, secretario, y sobre todo a la asociación civil a través de aquí de su representante, el ingeniero y el licenciado, mi amiga Alejandra, que tenía tiempo que no nos veíamos y que me da mucho gusto verla y ver mucho mejor a su niña, ¿no? Entonces, pues decirles que nosotros como COFEPRIS, pues ustedes lo saben, somos una oficina receptora de muchos de los recursos que ustedes en su momento presentan, que como bien dice el secretario, pues es una cuestión de una normatividad federal, y que hoy por hoy nosotros celebramos, lo hemos platicado con el secretario, de que está ya un proyecto nuevamente en discusión a nivel federal en materia legislativa, que en su momento, como bien decía aquí mi amigo el diputado, me tocó aprobarlo, el anterior, el que retornan en la actualidad hacia el Senado, que hoy por hoy el balón está en el Senado, y que de hecho ayer que anduvimos en COFEPRIS y saludábamos al presidente de la Comisión de Salud, que fue mi compañero en la pasada legislatura, nos decía que hoy tiene precisamente reunión con la senadora responsable de poder llevar a cabo todos los trabajos legislativos para que ya no pase lo que nos sucedió a nosotros, que se aprobó en el Senado un proyecto, llega al Congreso, se desecha, se vuelve a aprobar en la Cámara, baja otro y nuevamente se turna al Senado, ¿no? Entonces esa sería pues nosotros al final del día nosotros tenemos que acatar normatividades, somos una unidad ejecutora de la reglamentación, de las leyes, y en ese sentido pues decirles que nosotros en la mejor disposición de apoyarlos en lo que es nuestras posibilidades. No somos una entidad legislativa ni mucho menos, ni que pueda determinar cuestiones como si lo hace en un momento determinado la Suprema Corte o el propio Congreso como tal, pero pues reiterarles ese compromiso. Creemos en lo que dicen ustedes, estamos convencidos, en su momento lo hemos demostrado
con hechos, levantando la mano, y estamos más que convencidos que en lo medicinal, en lo industrial y en otros temas, pues sería de gran beneficio la aprobación de este asunto para nuestro país, ¿no? Entonces, pues eso sería todo, y nuevamente agradecerle a la diputada, estamos para escuchar. Obviamente nosotros trabajamos coordinadamente con la FDA en muchos temas, no nada más en lo medicinal, y pues bueno, de igual manera, si hay posibilidades de conocer algún documento, ingeniero, encantados de la vida para irnos documentando, ahora sí que valga la redundancia, pero lo reitero, al final del día nosotros pues no podemos tomar otras decisiones más allá de lo que la ley nos lo permite, ¿no? Entonces, gracias a todos, gracias a los medios, y nuevamente gracias, diputados, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, y sobre todo aquí a mi secretario, mi gran secretario. Muchas gracias. Gracias, comisionado. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz, ingeniero? Adelante. Ante todo, para darle respuesta al señor secretario, con todo gusto estamos en la disposición, y esa es parte de lo que son nuestros objetivos y metas, es establecer este canal de cooperación. El establecer un acuerdo, ¿sí?, en el que podamos empezar nosotros a mostrar todo este historial, toda esta base científica, para que podamos entonces de manera conjunta llegar al próximo paso, que es el establecimiento de lo que son los protocolos clínicos, que si bien ya se han llevado a cabo, obviamente por la normativa existente, debemos de nuevamente de realizarlos, ¿no? Y me es importante eso porque dentro de la fundación y dentro de las personas que están apoyando a la fundación, existe el cúmulo científico de varias universidades americanas para poder aportar los recursos necesarios y científicos para que se lleven a cabo estos protocolos clínicos en la entidad. Yo quedo con usted en compromiso de hacerle llegar los 3 primeros protocolos que consideramos van a cubrir gran parte de las necesidades de los enfermos del Estado. Y también a COFEPRIS, establecer la mecánica de que podamos iniciar el cumplimiento de esta medida cautelar, que es el poder establecer el dossier, que ustedes, si a bien consideran, nos ayudarían en este caso a terminar de poner en su manera y en su contexto para que haya la menor de las dilaciones posibles en la Ciudad de México, que es donde tendrá que en un momento dado darse y firmarse, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, debido a que hemos tenido demasiado, por todo esto, años de proselitismo en este sentido, consideramos que, y bajo el estudio que hemos realizado ya y el acercamiento que ya realizamos con autoridades de ambos países, en este caso con autoridades de la DEA, con las autoridades mexicanas aquí de la Guardia Nacional, en los cuales existen ciertas salvedades y excepciones de ley con respecto a medicamentos que pueden ser utilizados y clasificados como drogas huérfanas, que conllevan a que no tenga que haber este proceso tan tortuoso para poder llegar a que podamos tener la manera como poder tener nuestro medicamento para estas 3,000 personas que estamos aquí en el estado. Una cosa que nosotros proponemos en un momento dado es de que, si bien parece a las autoridades del Ejecutivo, nosotros podemos generar un proceso en conjunto con ustedes y con SEDENA, con IFE, con que ustedes consideren, para generar una credencial biométrica que lleve toda la identidad de la persona y que lleve también lo que es la necesidad del medicamento que él puede portar. Y creo que esto ayudará grandemente para evitar los contratiempos que hemos tenido cuando a veces detienen a la madre y a la hija en los retenes porque lleva una botellita, un goterito. Yo siempre les pregunto, ¿y si soy paciente de cáncer como yo entonces yo sí puedo traer morfina, puedo traer fentanilo, puedo traer todas estas drogas que sí matan? Mas, sin embargo, si llevo mi goterito de cannabis, ahí sí me salvo. ¿Dónde está el sentido común? Entonces, eso es lo que apegamos, al sentido común de la gente, ¿sí? Y, secretario, con todo gusto, sí.
Gracias, ingeniero Humberto. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? El licenciado Emanuel, por favor. Alejandra, ¿usted también? Listo, no espero acaparar un poco más el tiempo, me dirijo a las autoridades aquí presentes y únicamente dar un poquito de claridad, sobre todo en la parte de la resolución, que creo que igual es lo que no alcanzan a entender todos los que no tienen pues el acceso a este documento. Entonces, y sobre todo también para comentar en qué punto nos encontramos ahorita del cumplimiento de esta resolución, ¿no? De esta sentencia. Entonces, digo, la sentencia, en términos bastante resumidos, dice algo así, ¿no? Dice: los peticionarios de amparo y los representantes de los menores se encuentran en aptitud de acudir a los servicios del sector público. Esto ya se agotó en su momento, nosotros solicitamos la atención médica en la administración pasada, entonces ya pasamos, digámoslo así, a la siguiente etapa. Dice el segundo párrafo: en caso de que decidan hacerlo, la Secretaría de Salud deberá brindarles la atención médica necesaria e integral, atendiendo a sus antecedentes médicos, informándolos de los tratamientos que garanticen su más alto nivel de salud, sin descartar el uso terapéutico de cannabis, informándolos de sus beneficios y riesgos. Actualmente nos encontramos en esta etapa de cumplimiento de esta resolución. Hemos tenido ya agotado algunas citas médicas que se programaron gracias a esta Secretaría de Salud. Sin embargo, a nosotros nos gustaría comentar pues, que hemos encontrado algunas incidencias, por así decirlo, y algunas áreas de oportunidad. Les cuento, la primera cita fue un poco complejo tratar de aterrizarla, porque desafortunadamente el personal jurídico del Hospital General de Tijuana no tenía conocimiento en lo absoluto de qué se trataba y por qué ellos debían pues tener que atendernos, sobre todo y en este tema peculiar, ¿no? Entonces fue mi responsabilidad explicarles, digo, detalladamente con esta copia certificada digital de la sentencia, pues para que tengan un poco más de noción, ¿no? Entonces la coordinación jurídica dice: ok, brindemos la atención médica, vamos a hacer la cita. Sin embargo, dejan a criterio el tema del uso terapéutico del cannabis a los médicos responsables. Entonces es donde nosotros también apelamos aquí a estas autoridades, pues para que en la medida de lo posible se pueda hacer una coordinación y sobre todo, sabemos que el juzgado también lo puede hacer, pero nosotros no tenemos esa intención. Nosotros, nuestro deseo pues es que todo se haga de manera coordinada. Por lo mismo pues se solicitaron estas mesas de trabajo. Entonces creemos que como superior jerárquico del director del Hospital General pues nos puedan digamos apoyar para tratar de esclarecer pues de qué trata en sí estas atenciones médicas, ¿no? Porque las incidencias que hemos encontrado, y son muy notorias y básicamente se repiten con cada uno de los especialistas, es que ninguno de ellos tiene conocimiento no solo del tema, sino del tema en sí, de cómo prescribir cannabinoides, en general toda la parte del sistema endocannabinoide. Entonces ellos siempre me dicen: bueno, ¿cómo cumplo? Pues le voy a dar la atención, sin embargo pues no voy a prescribir, porque ellos tienen este temor de que es algo que no está ajustado a la ley o algo ilegal, o que pueda traerle consecuencias, ¿no? Entonces también me permitiría yo aclarar que al día de hoy existe un reglamento sobre cannabis medicinal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero del año pasado, 2021. Entonces este reglamento, entre otras cosas, pues regula la parte del uso, los derivados farmacológicos, pero también regula la parte de la importación. Entonces aquí es donde me voy a remitir a esta otra parte de la sentencia, como para que tengan pues un poquito más de secuencia lógica, que es donde dice: en caso de aceptar el tratamiento, y los medicamentos prescritos deberán garantizarse de forma oportuna. Esto pues nos queda bastante claro, ¿no? Y ahora lo que decía el secretario, entendemos que obviamente no hay un mercado como tal formal de medicamentos o fórmulas magistrales de derivados de cannabis en México en la actualidad. Sin embargo, en la propia sentencia prevé esa situación y dice: en el supuesto de que alguno de los medicamentos prescritos no se encuentren dentro del territorio nacional, la Secretaría de Salud se encargará de realizar todas las gestiones necesarias, incluyendo el trámite de las autorizaciones correspondientes, para que éste sea proporcionado de manera puntual a los peticionarios de amparo, adoptando las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud hasta el máximo de los recursos con que disponga. Entonces, en este párrafo, nosotros afortunadamente ya tenemos comunicación con la subdirección, como usted dice, de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, al ser autoridades pues vinculadas al cumplimiento y, como usted dice, únicamente como una ventanilla, ¿no? Entonces,
la propia Comisión Federal pues les pide el apoyo o la coadyuvancia para que en el entendido de que estamos nosotros aquí en Baja California, pues reciban eso, o más bien nos den la información de qué documentos se tienen que presentar respecto a estas fórmulas magistrales, que son las que en todo caso la resolución final de la autorización sanitaria pues la emite la Comisión Federal, ¿no? Que eso es lo que tratamos de aclarar aquí, que si bien hay competencia concurrente, pero tenemos que el tema de darnos el THC pues es facultad exclusiva, incluso creo que hay un número en ese tipo de trámites que es exclusivo de COFEPRIS, ¿no? Aquí más bien lo que queremos aclarar, y sobre todo la parte pues más técnica, un poquito más compleja, es que nosotros pues ya hemos puesto básicamente todo lo que nos corresponde de la sentencia, y aquí estamos tratando pues de llegar a una, como dice el ingeniero, pues un acuerdo o un convenio donde se establezca de qué forma pues se haría la ruta más sensata de darle ejecución a esta sentencia, ¿no? Entonces, de mi parte yo les propongo o también comparto esta opinión, que considero que Baja California puede y está dentro de las facultades de este Congreso proponer una reforma constitucional en materia de derechos humanos para garantizar un nuevo derecho humano en la Constitución. En este caso sería, pues digamos, como el derecho a la salud, pero en su vertiente de uso de cannabis con fines médicos, siendo que ya hay un antecedente claro de este tema. La Ciudad de México, en su momento cuando emitió su Constitución, lo hizo, y sobre todo que no tuvo ningún problema. Fue controvertido por la Fiscalía General de la República, y la propia Suprema Corte decidió y dijo que no hay ningún inconveniente con que los estados reconozcan nuevos derechos humanos, porque realmente no están regulando como tal el tema, simplemente dan un mensaje positivo a la población de que en este caso se va a garantizar de la manera correcta, ¿no? Entonces esa es una propuesta también que viene de parte del área legal de Fundación Loto Rojo, que creo que el Congreso lo podría valorar y en su caso pues proponer si las condiciones están dadas, ¿no? Entonces, aquí concluyo yo mi intervención. Les agradezco mucho su tiempo, que me hayan escuchado, y pues cedo la voz a quien le corresponda. Muchísimas gracias. Gracias, Emanuel. Diputada Presidenta, le informo que está en la lista la señora Alejandra Arreola y posteriormente su servidor. Gracias. ¿Sí? Adelante. Muy buenos días a todos. Celebro, secretaria de Salud, diputada presidente de la Comisión de Salud, diputado Sergio Moctezuma, la retoma de estas mesas de trabajo que se intentaron realizar, si los medios aquí presentes recuerdan, en la legislatura pasada, pero no se efectuaron por la inasistencia del exsecretario de Salud Pérez Rico en ese entonces. No hubo esa apertura, no hubo esta buena voluntad, y más allá de si los reglamentos, que si las leyes, que esos vacíos que hay, que tuvimos que recurrir a que un colegiado emitiera una orden judicial a la Secretaría de Salud. Más allá de eso, es un tema que se trata de empatía, de derechos humanos, de garantizar la salud a nuestros menores de edad en Baja California. Quiero agradecer, secretario, previamente lo dialogamos, lo platicamos, y sé que está en la mejor apertura para dar buen curso a esta orden judicial. Estoy segura que no vamos a llegar a la ruta jurídica que sucedió con el exsecretario, que tuve que denunciarlo penalmente por omitir información, por falsear, por criticarme y por señalarme en las mañaneras que se hacían en la administración estatal pasada. También quiero agradecer a los medios de comunicación que desde 2018 que iniciamos este proceso han dado una puntual cobertura, han tenido interés en el tema, no nada más en el de mi hija, sino también en el resto de los pacientes, y han estado muy atentos a los trabajos que ha realizado la Fundación Loto Rojo. Estoy de verdad agradecida y conmovida por la apertura que ha tenido el equipo de trabajo del secretario. Lamento que el resto de los diputados, nuestros representantes, no estén aquí presentes, no les haya interesado el tema. Espero que hayan tenido una agenda mucho más importante que esa que se está llevando aquí, también por el bien de los baja californianos. Muchas gracias, Erwin, gracias por estar aquí.
Muchas gracias. Gracias. Adelante, Bueno, diputado Sergio. ¿qué tal? Muy buenos días, tardes a todos. Me voy a ir despacio porque traigo aquí una serie de reflexiones que poco a poquito fui tomando nota. Sí les manifiesto que mis expresiones van a ser un poco convencionales, pero finalmente es necesario porque estamos en una mesa de trabajo, en una mesa de análisis que seguramente de aquí pueden surgir en un futuro inmediato seguramente algunos acuerdos importantes que finalmente va a impactar en beneficio de la colectividad, es decir, de la ciudadanía. E inicio mi intervención con lo siguiente. Debemos nosotros de estar conscientes que en la legislatura pasada el entonces gobernador Jaime Bonilla presentó una iniciativa para crear, en este caso, la ley de uso lúdico y medicinal para la cannabis en el estado de Baja California. Es una ley sucinta, integrada por 25 artículos, por 20 artículos, corrijo, y 4 transitorios, donde de manera muy detallada se establece en las vertientes hacia donde va tendiente propiamente el espíritu de la creación de la ley como tal. Ahora bien, esta parte no hay que perder de vista y que en este momento no he escuchado que lo citen ustedes, pero me quiero recapitular al año 2010, cuando en su momento el Congreso de la Unión, en aquella ocasión, en el artículo 479, en la Ley General de Salud, prácticamente dejó establecido e inserto donde se permite las dosis máximas de consumo personal e inmediato. Es decir, actualmente es legal propiamente que una persona, un ciudadano mexicano, porte, por citar un ejemplo concreto y real, hasta 5 gramos de cannabis, es decir, de marihuana, para consumo personal. Claro, en esta tabla el propio legislador dejó contenido en la norma otras dosis permisibles de otro tipo de narcóticos, donde cito también otro ejemplo, por ejemplo el opio, 2 gramos de consumo personal, sin ninguna complicación, en este caso, o hacerse acreedor a alguna comisión de algún delito. Y concluyo en esta parte del ejemplo que estoy estableciendo, hasta 500 miligramos de cocaína. Es decir, son temas controversiales, sí, donde hay polémica y habrá opiniones diversas, encontradas, pero finalmente yo soy partidario que siempre este intercambio de opiniones nutre y enriquece para que tarde o temprano podamos nosotros, en aquellos temas donde nos cuesta mucho trabajo y mucha complejidad transitar, tengamos como un punto de encuentro y un punto de equilibrio, y que finalmente lo que antes veíamos como una lejanía se convierte en derecho vigente. Tenemos actualmente drogas de curso legal, el alcohol, el tabaco, donde si bien es cierto en su momento también fueron tabú y donde en su momento también estuvieron prohibidas, finalmente como sociedad logramos transitar a ese estado de la situación actual y donde está regulado. Esto lo manifiesto porque no hay que perder de vista que el Alto Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, finalmente ya ha sustentado, y voy a hacer referencia concretamente a un criterio jurisprudencial que data del 22 de febrero del 2019, y lo voy a establecer de la siguiente forma, de manera acotada, donde ha concluido que es inconstitucional la prohibición absoluta de la marihuana, toda vez que provocan una afectación innecesaria y desproporcionada al derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, hasta hace algunos meses en Baja California era prohibido contraer matrimonio igualitario, y donde necesariamente tendrían que recurrir los interesados a solicitar la protección de la justicia federal para que no se les transgrediera este derecho, y finalmente los juzgadores los concedían y la autoridad, disculpen la expresión, finalmente tenían que apechugar y tenían que dar cumplimiento real y efectivo y celebrar este tipo de matrimonios como tal. Baja California transita ya finalmente en un marco normativo, ya se permite el matrimonio igualitario, y estos ejemplos los estoy estableciendo porque así como actualmente
es una prohibición para uso medicinal y lúdico. La marihuana, yo estoy seguro que tarde o temprano, después de que haya diversos foros, opiniones, debates de asociaciones civiles, de especialistas en materia de salud, de abogados, es decir, que finalmente todas las opiniones converjan, vamos a transitar para dar ese paso. Y pongo otro ejemplo concreto y real y efectivo en Baja California. Las mujeres hasta hace algunas semanas o meses no podían decidir sobre el destino de su cuerpo. Finalmente esta legislatura da el paso y despenaliza el aborto para que la mujer tenga esa libre elección, para no vulnerarle el mismo derecho humano del que hemos estado citando y del que ya es un derecho vigente, el principio pro persona, es decir, el derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo. Y actualmente en Baja California ya es derecho vigente. ¿Quién iba a pensar que nosotros transitaríamos como otra entidad federativa, como poder legislativo, para dar paso precisamente a reconocer lo que ya estaba reconocido? Lo que se requería era precisamente retirarle esa esfera de competencia al juez federal y que simplemente hubiera un reconocimiento de ese derecho del legislador baja californiano o local para concederle ese derecho al ciudadano que vive en Baja California. Otro ejemplo que era impensable hasta hace algunas semanas en Baja California, y esto lo cito porque sí afirmo que en Baja California tenemos un gobierno transformador, un poder legislativo de avanzada, donde está a la alta expectativa de lo que la sociedad está requiriendo. Concretamente me refiero a la ley de identidad de género. Impensable que eso podría suceder en Baja California. Ya hay un reconocimiento como tal, ya es derecho vigente, y prácticamente quienes nacieron siendo hombres y que de alguna manera fueron desarrollándose pues a través del género femenino, pues finalmente se les tiene que reconocer ese acceso al derecho de libre desarrollo de la personalidad. Es decir, toda esta parte lo establezco como un análisis comparativo porque estoy convencido que vamos a transitar tarde o temprano, licenciado Emanuel y ingeniero Víctor Humberto, para que finalmente Baja California tutele este derecho, que es un derecho que finalmente tiene que suceder tarde o temprano. Ahora bien, sí me queda claro también de referirles, y vuelvo como a reproducir lo que ya se ha citado, que ya hay algunos estudios científicos que soportan y que afirman que para efectos medicinales el uso de la marihuana trae pues disminución o hasta cierto punto mejoría para combatir la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la enfermedad inflamatoria intestinal, la epilepsia y otros padecimientos, donde necesariamente no hay que esperar, y vuelvo a manifestarlo y a expresarlo, no hay que esperar de que un tribunal sea el que conceda estos derechos, sino considero que los legisladores, como un poder soberano, como un poder legislativo partiendo de la base de la división de poderes, tienen que hacer lo que le corresponde para reconocer y dejar enquistado en la norma este derecho para que sea asequible a todos y a todas en Baja California. Hice un análisis desde el punto de vista legal porque no podría comprenderse esto, disociarse una cosa de la otra. Les agradezco. Gracias. Muchas gracias, diputado secretario. Finalmente, gratamente agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Sé que, como lo manifestó el secretario, doctor Adrián Medina, Baja California podría ser un punto de lanza en un tema que prioriza la salud en forma natural. Vamos a cerrar esta mesa de trabajo con los siguientes compromisos que hemos hecho el día de hoy. Número 1, por parte de la Fundación Loto Rojo, entregar todos los antecedentes del trabajo que se ha venido realizando para que se pueda hacer un análisis profundo. Como punto número 2, también el secretario de Salud ofrece por medio de su departamento de investigación hacer un análisis detallado de estos protocolos de investigación que ustedes han realizado. Y le pido, secretario, si pudiera darnos un enlace, ya que lo tengo esto, un enlace de alguna persona que nos pueda dar seguimiento de esto en su momento, ¿no? Y como 3, comprometernos con el comisionado de COEPRIS, Erwin Araiza,
para que nos apoye con la revisión de los dossiers que se presentarán en el centro del país, para también estar pendientes de ese proceso. Y por mi parte, pues reiterarles que seguiré trabajando a favor de todos los bajacalifornianos, por lo que siendo las 12:28 del día, martes 15 de febrero del 2022, se clausura la presente mesa de trabajo. Si me permiten una declaración de cierre, creo que estamos en una coyuntura histórica en el país. Debemos de tomar en cuenta el ejemplo de 1996 en California, cuando se encontraba la federación también en el debate de la federalización del cannabis. Y por motivos de derechos humanos de pacientes, el estado de California decidió emitir la primera ley de cannabis estatal, medicinal, sin tomar en cuenta lo que fuese el proceso legislativo federal, tomando en cuenta el derecho humano de miles de personas que tienen el derecho a tener el acceso al medicamento que ellos consideren. Baja California ya tiene un precedente de un borrador de ley. Tenemos un estado, California, nuestro estado hermano, con más de 20 años de ventaja y desarrollo en el tema, de los cuales nosotros hemos sido una parte importante. Considero yo que la legislación actual se encuentra en la posición histórica de poder emitir una ley transitoria, de emitir los procesos legislativos necesarios para que haya en este estado sea un estado salvaguarda de los derechos humanos de los pacientes. Y creo yo también que esto se ve latente en todo nuestro turismo médico boyante que tenemos en la localidad. Mexicali, Tijuana, Ensenada tienen un crecimiento dentro de lo que son el turismo médico. ¿Por qué? Porque atraemos a esos extranjeros a que vienen aquí a tratarse con tratamientos que no son permitidos en esos países como Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué va a ser diferente en nuestro caso? Ahora, dentro de estos 28 pacientes hay 10 ciudadanos americanos, a los cuales se les debe de otorgar esa salvedad. Y de hecho, estos pacientes americanos tienen el soporte de sus respectivas autoridades en Estados Unidos, las cuales están atentamente observándonos para poder dar el apoyo necesario a la Secretaría con respecto a recursos y con respecto a procesos científicos para poder hacer algo en conjunto. ¿Por qué? Porque un cerco o una frontera no diferencia en la enfermedad. En enfermos seremos enfermos en todas partes. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a todos. Tienes que terminar. No. Sí, efectivamente.